Muy bien, pues vamos a empezar. Nada, agradeceros vuestra presencia hoy. La idea de este webinar que está orientado a Windows Virtual Desktop, bien, bueno, es la primera sesión de dos. En esta primera sesión es una sesión no tan de configuración o tan técnica que veremos en una segunda sesión dentro de 2 semanas. Es una sesión para poner un poco en contexto pues esta tecnología bueno, qué ventajas tiene esta tecnología pues en los entornos empresariales. Bien, lo vamos a dividir fundamentalmente, la sesión va a durar unos 40 minutos. Se divide en tres apartados. Hay uno que bueno, hacemos una introducción un poco tecnológica y de encaje de la solución. Luego hacemos un segundo apartado haciendo una breve demostración y sacamos unas conclusiones finales, y luego hay un turno de preguntas y respuestas. Podéis ir desde la sesión, podéis ir haciendo preguntas. Lo que haremos será, en todo caso, dar respuesta a la finalización de la demostración. Sí, sí, en cualquier momento que tengáis dudas, ponerlo en el chat y al final del todo responderemos cada una de ellas. Y indicaros que, bueno, que esta sesión también la estamos grabando, con lo cual tendréis disponibilidad de ella a la finalización de la misma. Y bueno, y sin más, vamos a dar paso a ello. Vamos a poner ya la presentación. Entiendo de que la estáis viendo. Y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, si te parece, Roger. Sí, Bien, sí, bueno, sí. Mi nombre es David Castanedo, soy responsable dentro de Awerty. También está con nosotros Roger Corbella, que es especialista en todo el ámbito de infraestructura cloud dentro de Awerty. Exactamente. Entonces, un poco acerca de nosotros, así muy rápidamente. Bueno, es una organización que nace en el año 1996, ya llevamos 24 años dentro del sector en la parte de servicios y soluciones en TI. Y bueno, tenemos una vinculación muy directa dentro del ecosistema de Microsoft, con diferentes niveles de acreditación por áreas en Gold y en Silver, ¿vale? Y bueno, nuestro objetivo fundamental es intentar dar o acercar pues todos los conceptos tecnológicos a nuestros clientes, independientemente de la posición que ocupe dentro de la organización, o más en el área de TI o más en las áreas o puestos directivos. Bien. Con lo cual, las personas que estamos actualmente en Awerty, hay diferentes personas en diferentes áreas. Nuestras áreas están fundamentalmente en estos 6 elementos que veis. Un área que está en el ámbito de toda la parte de desarrollo, sobre todo desarrollo en entornos cloud. Bien. Tenemos un área más de infraestructura en sistemas, tanto en esta parte de sistemas pues sería infraestructura cloud, comunicaciones, y también lo que sería la parte de end user a nivel de sistemas. Bien. Pivota también toda una parte de seguridad, la parte de seguridad enfocada tanto en el ámbito de plataformas, como podría ser Azure, pero también en el ámbito de entorno cloud, como podría ser Microsoft 365, y de la parte del end user o del dispositivo, aplicaciones, identidad, etcétera. Bien, para nosotros es una pieza clave y cada vez tiene más relevancia, porque no se concibe un cliente que esté trabajando con un entorno cloud hoy en día que no tenga una buena base de seguridad de su propio entorno, ¿vale?
También tenemos una serie de personas que están más enfocadas en el ámbito de la formación, del acercar, del dar conocimiento de todas estas tecnologías a nuestros clientes en diferentes formatos, en formatos más de sesiones virtuales, en formatos webinar, en formatos de sesiones ya personalizadas para cada cliente. Y por último, hay dos piezas, un ámbito más de la aplicación del ámbito legal, es decir, de lo que tendría que ver con aspectos legales con el uso de estas tecnologías. Bien, tenemos personas dentro de nuestra organización pues, que están dentro del Colegio de Abogados de Barcelona y que tienen una visión más legal tech en este sentido. Y por último, pues hay un capítulo de consultoría que trabajamos pues fundamentalmente proyectos, ¿no? Un poco en base a peticiones o necesidades que pueda tener un cliente, ¿no? Sin más, y ya para entrar ya en contexto con la parte de Windows Virtual Desktop, todos estos recursos que tenemos dentro de Awerty los dividimos en tres grandes bloques. Todo lo que tendría que ver con oficina digital, es decir, el uso de las aplicaciones ofimáticas y el uso de las aplicaciones colaborativas en cloud de nuestros clientes, un área que está basada fundamentalmente en infraestructura con la participación de Microsoft Azure y de otros productos también que pueden estar vinculados, y luego toda un área de gestión de negocio que fundamentalmente pivota en el ámbito o en el ecosistema de Microsoft Dynamics, bien, y algunas soluciones que también están vinculadas. Tanto en la parte de infraestructura podrían ser elementos de seguridad, firewalls, servicios de backup, Artserv, Clavister, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sin más, si te parece, sí, Roger, hacemos ya un poco, pues, bueno, esta premisa, ¿no? Del concepto del teletrabajo hoy en día, ¿no? Exacto. Hoy, bueno, como ya sabéis, voy a hablaros un poco de lo que es Windows Virtual Desktop, pero antes de eso voy a poneros un poco de situación, que bueno, que tal como están las cosas, seguro que muchos de nosotros hemos tenido que adaptarnos a una forma de trabajar distinta. Una forma de trabajar distinta a lo que estamos acostumbrados habitualmente, ¿no? Me refiero al trabajo en remoto o al teletrabajo. Y es aquí donde entran en juego los sistemas de virtualización para escritorios de trabajo, que gracias a la virtualización un usuario puede conectarse a la empresa desde su propia casa y seguir trabajando normalmente. Y lo que voy a explicar en este webinar es justo la tecnología de virtualización que ha sacado Microsoft, que se llama Windows Virtual Desktop. Entonces, antes de nada, voy a comentar un poco los modos de virtualización existentes, ¿no? Podríamos diferenciar lo que es la virtualización tradicional y el nuevo modelo de virtualización con Windows 10. Entonces, si hablo de la virtualización con Windows Server, ya sea con Terminal Server o con Remote Desktop Services, una ventaja sería que varios usuarios pueden trabajar al mismo tiempo y conectados al mismo equipo, o lo que sería la multisesión. Como desventaja, en este sentido, sería que los usuarios trabajan en sistemas operativos Windows Server y que en este sentido la suite de Office no sería totalmente compatible con Windows Server. Después, también como parte de la virtualización tradicional, tenemos virtualización con Windows 10, que aquí sí tenemos una óptima funcionamiento con Office 365, una solución de Office 365, pero como desventaja sería que los usuarios solo pueden acceder a un puesto de trabajo, lo que llamaríamos trabajo en monopuesto. Entonces, para sacar lo mejor de ambos mundos, lo que ha hecho Microsoft ha sido sacar esta tecnología de virtualización de Windows Virtual Desktop.
que permite sesiones múltiples de usuarios en un mismo Windows 10 y compatibilidad total con los servicios de Office 365. Es decir, que en este sentido, Roger, no estamos hablando de los conceptos de virtualización de servidores, estamos hablando fundamentalmente de la virtualización del escritorio de trabajo. Exacto. Decir, de la posibilidad de que un usuario, en vez de estar trabajando con su sistema operativo Windows y con su ordenador Windows, que por defecto pues, puede ser así, bien, realmente donde esté usando las aplicaciones empresariales, los datos, etcétera, se ubica en un entorno virtualizado. Ese sería el tipo de virtualización de la que estamos hablando ahora mismo en concreto. Entonces, aquí tengo un escenario de ejemplo, ¿vale? La parte superior, donde se ven los 3 servidores, podría ser tanto on-premise como en el cloud. Aquí es indistinto, con lo que voy a hablar ahora. Y voy a comentar un poco en qué consiste la virtualización de escritorios de trabajo. Pues en nuestras empresas, básicamente, lo que tendríamos que hacer de forma tradicional es desplegar una serie de equipos, ya sean de Terminal Server o Remote Desktop Services, para que los usuarios se puedan conectar y trabajar desde allí. Entonces, otra cosa que es muy recomendable es establecer conexiones VPN entre los dispositivos de trabajo y la sede. Cosa que implica acceder a los equipos de trabajo personales y aplicar todo este tipo de configuraciones de VPN, uno por uno. Sería lo más recomendable. Y además esto tiene a veces una contra, que los equipos de trabajo personal son susceptibles de propagar virus o malware a través de la VPN y llegar a infectar todo el entorno informático. Aparte de eso, según los dispositivos personales, podemos encontrarnos pues, incompatibilidades con sistemas operativos. Ya sea que tengas Windows 7, Windows 8, que los usuarios trabajen con Macs o versiones de Linux, ¿no? Entonces, ahora lo que sería en esta diapositiva es un escenario de teletrabajo con Windows Virtual Desktop. Windows Virtual Desktop ubicado en Microsoft Azure. En este sentido, lo único que haríamos sería desplegar un solo equipo Windows 10, bueno, o varios equipos Windows 10, si fuese necesario por el volumen de usuarios. Y por su parte, Microsoft Azure ya nos pone de forma totalmente accesible servicios de gateway, broker, el web access. Estos son servicios que se deberían configurar en métodos de virtualización tradicional. Se debería configurar y mantener una serie de equipos que aquí Microsoft Azure lo ofrece como plataforma, como servicio, como PaaS. Y no hace falta mantener esta serie de equipos. Para poner un poco en contexto de las personas que están en el webinar hoy, podemos tener perfiles que a lo mejor, pues bueno, esta imagen de todo lo que he de disponer para tener unos servicios de escritorio remoto ya lo han vivido previamente y entonces lo que está comentando Roger pues tiene un gran impacto porque si queremos hacer una buena configuración de escritorios remotos con la seguridad aplicada, etcétera, etcétera, se requiere una serie de componentes o servidores o servicios en servidores adicionales al propio escritorio remoto que está funcionando y gracias a la tecnología de Windows Virtual Desktop, pues bueno, esto ya viene embebido, ya viene como una solución que no nos hemos de preocupar. Para los usuarios que nunca han trabajado con los entornos de virtualización del escritorio, pues bueno, esto no tiene mucha importancia, es decir, es transparente. Digamos que no habría nada nuevo para ellos, sería lo lógico, ¿no? Exacto, sí. Sobre todo nos ahorra en tiempo de configuración y despliegue de la virtualización. Entonces, en este sentido también los usuarios se conectarían a través de Internet. No es necesaria o no es recomendable establecer una conexión VPN porque la conexión a Internet ya viene cifrada con un certificado SSL
a través del puerto 443, ¿no? Esto nos da otra ventaja también, que es que los equipos personales están aislados de la red y es más difícil propagar pues, virus o anti-malware. Y otra ventaja de trabajar con Windows Virtual Desktop es que es accesible desde todo tipo de dispositivos, ya sean de Windows, de Apple, Android, móviles, tablets y desde cualquier navegador compatible con HTML5. Yo creo que volveremos a esta imagen, bueno, no a la imagen en sí, pero a hablar de esto un poco más adelante, porque cuando estamos hablando de que la conexión o la diferencia entre trabajar con Windows Virtual Desktop y un entorno tradicional de virtualización del desktop, uno de los puntos que hablamos es este acceso seguro a través de Internet. Hay otros elementos que también son relevantes, sí, que ya incluyen de facto esa tecnología. Factores de doble autenticación, acceso condicional. Hay una serie de políticas que ya se pueden aplicar de facto y que hacen que esta seguridad en la conexión y sabiendo qué dispositivo de teletrabajo desde una ubicación remota se está conectando al escritorio virtual pueda ser mucho más consistente en los conceptos de seguridad y de identidad. Bien. Pero bueno, sí que es cierto que un punto relevante es de que, bueno, el básico, que es, oye, esta conexión, estos datos van cifrados y de qué forma, sí, vienen así. Así es. Entonces, ahora lo que voy a hablar es un poco de los tipos de entorno disponibles para trabajar con Windows Virtual Desktop. Existen lo que son los entornos híbridos y los entornos 100% cloud. Vamos a empezar con los entornos híbridos, ¿no? En este caso, tenemos una serie de infraestructura local on-premise en nuestras oficinas y debemos establecer una conexión VPN contra el cloud de Microsoft. De esta manera, los usuarios que estén trabajando con el equipo virtualizado de Windows 10 tendrán acceso a los datos locales, ya sea al servidor de ficheros, a las bases de datos, a cualquier tipo de elemento que esté ubicado en la infraestructura local. Entonces, este tipo de entornos híbridos también tiene otra gran ventaja, que consiste en permitir la migración de servidores locales hacia la nube de una forma relativamente sencilla. De este modo, poco a poco, vamos desubicando los servidores locales y pasamos a tener un entorno 100% cloud cuando termina este proceso. Entonces, sobre el entorno cloud, aquí hay muchísimas ventajas en cuanto a seguridad y complemento, en cuanto a escalabilidad y crecimiento de los servicios. Aquí me refiero que, por ejemplo, un servidor o una máquina virtual o un servicio puede aumentar o reducir el rendimiento con un par o tres de clics. De una forma muy sencilla, es fácil escalar este tipo de servicios que de otra forma, en local, generaría inversiones en equipos físicos. Sí, luego la parte de los entornos híbridos, solo comentar, ¿no? Estos modelos con un entorno híbrido. ¿Por qué hago un entorno híbrido? Porque, bueno, yo quiero poner en funcionamiento un modelo de teletrabajo basado en Windows Virtual Desktop, pero yo sigo teniendo todavía una parte de mi infraestructura que no está en el cloud de Microsoft, sino que lo tengo en mis instalaciones. Entonces, en ese punto, sí que hay normalmente unos requisitos que se han de medir fundamentalmente, que podrían ser en base a ancho de banda y latencias, ¿no? Sí, pero dicho eso, es cierto lo que comentamos con Roger, ¿no? De la capacidad que luego, teniendo ese entorno híbrido montado, puedas hacer el desplazamiento mediante tecnología de migración de Microsoft de determinados servidores que tenías en on-premise o en tus instalaciones al entorno cloud. Con lo cual, al final sí que nos encontramos que toda mi infraestructura, incluso la del propio equipo virtualizado, la tengo toda ubicada en mi suscripción dentro de Microsoft. Incluso otra ventaja es que determinados servicios, como tenemos por aquí el servidor de base de datos,
podríamos transformarlo en lo que llamamos un Azure SQL. Que el Azure SQL nos permitiría desvincular la capa de servidor, la capa de sistema operativo, de lo que es la propia base de datos. Sí, esto puede tener un impacto, ya lo podemos ver un poco más adelante, pero puede tener impacto en temas de licenciamiento, bien, y también en temas de mantenimiento. Es decir, no es lo mismo tener que estar pendiente de un servidor con su sistema operativo y con su versión de sistema operativo. Parches y actualizaciones, todo lo que son mantenimiento en cuanto a escaneos de antivirus. Bueno, todo el mantenimiento que se puede hacer a un servidor de base de datos, tanto como en la parte del propio Windows como en la propia parte de la base de datos, ¿no? Sí. Las versiones de SQL. Las actualizaciones de SQL, el poder que te dé fácilmente dar información de si hay cuellos de botella en la propia base de datos. Esto en un SQL hoy en día lo puedes hacer configurándote correctamente pues, las herramientas de diagnóstico y análisis. Pero es que cuando esto lo estamos ya transformando de un servidor a un servicio, como podría ser Azure SQL, ya es una información que visualmente me la está ofreciendo el entorno cloud, con lo cual puedo detectar cuellos de botella de forma mucho más simple, ¿no? Sí. Entonces, en esta diapositiva podemos ver dos puntos separados, que sería lo que administra la plataforma Azure, lo que administra Microsoft, y lo que está bajo nuestro control, ¿no? Bajo nuestra suscripción. En este caso, aquí vemos ejemplos de servicios administrados por Microsoft, que ya hemos comentado antes, como por ejemplo el acceso a web, la puerta de enlace o el servicio de broker. Y lo que administraríamos nosotros serían los propios equipos Windows 10 o las aplicaciones remotas. Entonces, otro servicio administrado por Microsoft sería el Azure Active Directory, que se encarga de la seguridad de acceso de nuestros usuarios para garantizar pues, bueno, un mayor grado de seguridad, ¿no? Digamos que la parte de la parte baja que veis en la imagen, pues es evidentemente que es los data centers de Microsoft. Es decir, nosotros no, como siempre, ya damos por hecho que no tenemos que pensar en nada con lo que son elementos de hardware, almacenamiento, computación o networking, ¿no? Es decir, que eso ya vendría dado. Y lo que es importante es, nosotros estamos en medio, porque sí que en estas sesiones de Windows 10 Enterprise con nuestras aplicaciones, pues definiremos si allí estamos instalando una suite ofimática como la de Microsoft, un cliente de Navision, un cliente de, no sé, A3 o cualquier otro tipo de aplicación que podamos tener para nuestro uso dentro de la empresa. Vale, pues en este momento me parece que es el momento de hacer la demostración. Voy a enseñar cómo se puede acceder remotamente a estos escritorios de Windows 10 virtualizados, de Windows Virtual Desktop. Vale, pues básicamente aquí tendríamos dos formas de acceso. Un tipo de acceso estaría basado en acceso web, directamente desde cualquier tipo de navegador, recordad, compatible con HTML5. Tendríamos aquí una URL proporcionada directamente por Microsoft en la que haríamos login como normalmente. Aquí tenemos el usuario, le paso la contraseña. Vaya. Dice inicia sesión de nuevo. Vale. Y ahora en este punto ya nos debería mostrar las colecciones de escritorios remotos que tienen disponibles los usuarios, ¿no? Vale, aquí lo que podemos ver es justamente a la derecha una sesión de escritorio remoto y a la izquierda hemos publicado una remote app, ¿no? Una aplicación remota, en este caso el
la limpieza de disco como forma de ejemplo. Nos centraremos en la sesión de escritorio remoto. Hacemos doble clic. Aquí nos permite que queremos redirigir hacia el escritorio virtualizado. Le diremos el portapapeles, que nos permite copiar y pegar archivos, y las impresoras, por ejemplo. Le vamos a permitir. Seguramente nos pedirá de nuevo la contraseña. Allá va. Nombre de usuario y su contraseña. Como indicamos, esto es un tipo de conexión que lo hacemos a través de un navegador web, ¿eh? Ahora ya estaríamos en la sesión. Exacto. Ahora mismo estamos en la sesión. Podemos maximizar aquí para que no nos moleste lo que sería la ventana web. ¿Vale? Y aquí es donde tenemos el escritorio virtualizado. Tenemos acceso a toda la suite ofimática, bueno, de Office 365, como puede ser el correo. Podemos acceder también muy rápidamente a OneDrive, que lo tenemos aquí sincronizado. Hemos creado aquí un documento de prueba. Y lo que hemos hecho con este documento es mandarlo a otro usuario, ¿no? Hemos compartido el documento con otro usuario. Entonces, ahora lo que voy a enseñar es la segunda forma de acceder al entorno con el otro usuario de prueba que tenemos. Minimizo el navegador. Y la primera forma era con acceso vía web. La segunda forma de acceso es mediante agente de conexión de Remote Desktop. Se nos abre aquí la ventana inicial, ¿vale? Nos pide suscribir, quiere decir hacer login con nuestro usuario. Esto sería una primera suscripción porque no lo he utilizado nunca este agente de Remote Desktop. A partir de aquí, pues ya quedaría esto configurado en mi equipo, ¿vale? Entonces accedo con el usuario que hemos seleccionado. Y ahora ya a partir de este momento ya nos muestra la sesión de trabajo de... Un aspecto que también es importante es que en esta primera conexión del escritorio remoto, ¿vale? Se puede aplicar por defecto un acceso condicional. Es decir, yo me conecto, pido mis credenciales, pongo mis credenciales, pero me dice, oye, hay que hacer un acceso condicional, por ejemplo, pues que te va a llegar un código por el móvil, etcétera, ¿no? Pues en este sentido, esto me garantiza como mínimo que este acceso remoto sobre mi equipo Windows, ¿vale? Ya ha pasado por ese acceso condicional. Luego ese acceso condicional pues no se vuelve a repetir a no ser que me conecte desde otro equipo, ¿no? Pero estas son políticas que son configurables, ¿eh? Vale, pues aquí ya estaríamos dentro con este segundo usuario. También tendríamos acceso a Office 365, lo que sería el correo. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el documento que ha enviado nuestro usuario 1. Es un documento de Office 365. Mediante Outlook lo podemos abrir. Esto por defecto nos lleva a la apertura del documento vía web. Y lo que haré aquí será seleccionar la edición a través de la aplicación de escritorio. En este caso vemos que tenemos dos usuarios actualmente en este mismo documento. Tenemos el nuestro, que estamos autenticados como Marta, y tenemos adicionalmente el usuario 1, que es la persona que nos ha compartido el documento. Esto lo que nos permite es compartir y trabajar un documento al mismo tiempo. A ver, esto no es una característica específica de Windows Virtual Desktop. Lo que queríamos aquí solo fundamentalmente enseñar era, pues bueno, al final estamos en un entorno dentro del cloud de Microsoft. Estamos utilizando unos escritorios virtualizados dentro del mismo cloud de Microsoft en nuestra misma suscripción de Office 365 y compartiendo documentos dentro de esta suscripción. Con lo cual, al final, la gestión del dato, la gestión de la aplicación
y del uso de esta información está siendo dentro del cloud. Estamos trabajando dentro del cloud, no estoy trabajando fuera de él. Exacto. Aquí lo que he abierto yo es un poco las propiedades del equipo. Vemos que es un equipo Windows 10 que está unido a nuestro dominio. Vemos el procesador y la cantidad de memoria RAM que le hemos añadido. Esto, lo que he dicho, es escalable, es muy rápido de escalar. Podemos aquí aumentar tanto la cantidad de CPU como la cantidad de memoria RAM a través del portal Azure en un par de clics. Entonces, bueno, esto sería un poco las dos formas de acceso al entorno. Os puedo mostrar también por aquí, en un segundín, lo que sería un poco el portal de gestión, el portal Azure, donde aquí vemos diferentes elementos, ¿no?, de nuestro entorno. Tenemos aquí un par de discos de nuestros equipos Windows 10. Vemos aquí sus tarjetas de red y lo más importante son estos tres elementos, que serían dos equipos de Windows Virtual Desktop y en nuestro caso tenemos un servidor que hace de Domain Controller. Pero bueno, esto puede ser prescindible, no es necesario tener un servidor de Domain Controller, pero sí servicios de Domain Services. Quiero decir que Azure tiene un servicio en plataforma como servicio que sustituiría este Domain Controller, esta máquina virtual en Windows Server. Esto en la siguiente sesión que haremos, a lo mejor lo explicamos con un poco más de detalle. Sí, Hoy sí, en una visión más de ventaja empresarial de Windows Virtual Desktop para las empresas, pues bueno, indicar que yo podría tener un entorno funcionando operativo en el cloud, pues por ejemplo con dos equipos basados en Windows Virtual Desktop y, bueno, a lo mejor pues sí, un servidor de ficheros, por ejemplo, porque a lo mejor lo necesito, o una base de datos SQL porque la necesito para mi trabajo, ¿no? Para mi organización, o los elementos que yo creo que fueran necesarios. Y este concepto que está comentando Roger, pues bueno, ya vendría embebido por defecto con la solución Windows Virtual Desktop, ¿no? De autenticación, etcétera. Recapitulando un poco y antes de entrar a las preguntas y respuestas, que supongo que tendréis algunas, pues bueno. Aquí, bueno, lo que estamos viendo es otra vez las ventajas más importantes, ¿no?, que sería la experiencia de Windows 10 en multisesión, exclusiva de Windows Virtual Desktop, lo que hemos comentado de la optimización para Office 365, despliegue y escalado de equipos en cuestión de minutos y la facilidad para migrar los entornos locales hacia la nube. Sí, yo creo que este punto, sobre todo los dos primeros, lo de decimos ofrece la única experiencia multisesión en Windows 10, esto es, digamos que las soluciones de Windows Virtual Desktop en Azure, basadas en Windows 10 Enterprise, bien, están pensadas específicamente dentro del cloud de Microsoft para poder hacer estas sesiones de multisesión. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Estas sesiones de multisesión virtualizadas. Bien, esta función, una sesión multisesión con virtualización es un concepto que Microsoft ha preparado o ha dejado listo en el entorno Azure. ¿Y por qué decimos que está optimizado para Office 365? Porque para los usuarios que tienen alguna experiencia de haber hecho escritorios remotos basados no en Windows Virtual Desktop, sino, por ejemplo, en Terminal Server. En Windows Server. En sistemas operativos basados en Windows Server. Allí nos encontramos que hay un conjunto de problemas que sufre el usuario y que sufre el responsable de informática. Sobre todo en temas de Outlook, el cacheo del Outlook, sí, y en otros temas como es, por ejemplo, el OneDrive, el mapeo del OneDrive en la unidad local de usuarios. Sí, toda la gestión de los perfiles, etcétera, todo esto está en la tecnología de Windows Virtual Desktop ya optimizado, ¿no? Sí. Entonces, en esta diapositiva tenemos también otras ventajas de las que ya hemos hablado, que es el acceso desde cualquier tipo de dispositivo. Hablamos de la interfaz de Windows 10 para los usuarios. Hay temas de adaptación del rendimiento en función del ancho de banda de cada casa, por ejemplo.
La compatibilidad con Windows Hello. Hay un punto que no hemos comentado, que es bastante importante, que es la gestión de perfiles de usuario. Bueno, esto se hace con FSLogix, era una empresa que gestionaba muy bien la carga de perfiles y Microsoft la adquirió, ¿no? para añadirla a Windows Virtual Desktop. Tenemos lo que os he dicho, el rendimiento nativo para Office 365 y tenemos también la posibilidad de redirigir tanto llamadas de audio o vídeo vía Teams hacia nuestro entorno. Entonces ahora vamos a comentar un poco en cuanto a la seguridad que nos ofrece las licencias de Microsoft 365 de serie, que sería gestión de inicios de sesión mediante Azure Active Directory, temas de acceso condicional, doble autenticación, acceso basado en roles. Después podemos también tener las ventajas que nos ofrece Azure en su capa más básica, ¿no? Que invierten millones de dólares en seguridad y en ciberseguridad. También en cumplimiento tenemos un abanico muy grande en cuanto a cumplimiento. Y si lo unimos con la seguridad que añade Windows Virtual Desktop, que son máquinas virtuales unidas en Azure Active Directory y autenticación en Azure Active Directory, bueno, tenemos aquí unos niveles de seguridad muy elevados en cuanto a la virtualización de escritorio remoto. Sí, esto al final es una combinación y ahora lo hablaremos con un poco más de detalle. ¿Por qué decimos que es una combinación? Porque yo puedo, para poder tener esta tecnología operativa, yo de ser un usuario que en mi organización ha de disponer licencias de Microsoft 365, un determinado tipo de licencias. Y al mismo tiempo tengo unos servidores de Windows Virtual Desktop consumiendo en Azure que dependiendo de la elasticidad que haga, es decir, si son fijos, pues siempre pagaré un fijo al mes, ¿vale? Pero si modifico eso, pues puedo pagar más o menos, dependiendo de la necesidad que tenga en ese momento sobre el consumo, ¿no? Exacto. Aquí como Microsoft los costes se basan en pago por uso. Lo que tengas, el tiempo que tengas iniciadas las máquinas virtuales es muy importante en cuanto a los costes. No es lo mismo tener máquinas en 24/7 que en 12/5, por decirlo así. El tamaño de las máquinas virtuales en cuanto a CPU y memoria RAM, esto impacta mucho en los costes. Y tenemos algunas ventajas de reservar lo que llamamos instancias reservadas por 1 o 3 años, que es el compromiso de tener máquinas virtuales en Azure durante este tiempo y nos pueden ayudar a ahorrar hasta un 72% en comparación al uso puntual. Sí. En el tema de los licenciamientos, como comentábamos, ¿qué tipo de licencia necesito para poder trabajar con Windows Virtual Desktop? Aquí tenemos una relación. Normalmente hay dos licencias que nosotros consideramos que son las habituales, ¿vale? Cuando estamos hablando de empresas pymes con menos de 300 usuarios, bien, Microsoft 365 Business Premium. Microsoft 365 Business Premium es la suite de Microsoft que incluye tanto las aplicaciones ofimáticas que puedo instalar en 5 dispositivos como los servicios en cloud colaborativos. Pero adicionalmente me permite toda una capa de seguridad que viene embebida por Microsoft, que Microsoft ha determinado. Estos consideramos que son los elementos de seguridad que se adaptan mejor a este entorno, ¿vale? Sin tener que adquirir elementos de seguridad aparte. Por ejemplo, el correo electrónico. Cuando yo tengo una licencia de Microsoft 365 o de Office 365 normal y corriente, con mi correo Exchange, bien, de correo electrónico, pues hay una capa de seguridad que yo no dispongo, que se le llama
bueno, ahora han cambiado el nombre, pero le llamábamos ATP, Advanced Threat Protection. Eso lo que hacía fundamentalmente es que a mí me llegaba teniendo esta capa de seguridad que me incluye Microsoft 365 Business Premium, pues los correos que puedan venir con enlaces que puedan ser sospechosos de malware, pero que en sí el correo no tiene malware alguno, pues ya son filtrados previamente por Microsoft, ¿de acuerdo? Entonces eso, como hay muchísimas ventajas en el ámbito de seguridad al tener Microsoft 365 Business Premium. Y otra de las ventajas que incluye Microsoft 365 Business Premium es que para cualquier usuario que en su equipo tenga Windows 10 profesional adquirido en OEM, también va a disponer de una licencia de Microsoft Windows actualizada a todas las mejoras que puedan haber en el sistema operativo Windows, ya no de seguridad, sino de seguridad y funcionales que Microsoft vaya sacando, ¿no? Entonces, este sería un tipo de licencia. Luego nos vamos a la licencia para empresas de más de 300 usuarios o que quieren aspectos todavía más avanzados, que serían Microsoft 365 E3 y E5. Con lo cual, estas dos licencias pivotan en tener la versión de Office y tener la posibilidad de usar con estas licencias dispositivos Windows Virtual Desktop sin tener que pagar un licenciamiento extra en esta capa de Windows Virtual Desktop. Vale, había comentado un poco cómo se gestionan los costes de la solución, ¿no? Recuerdo que eran según el tamaño de máquinas, el tiempo que estén encendidas. Hemos comentado los descuentos por instancia reservada y también hay las opciones de aprovechar las licencias que ya dispones, ¿no? Sobre todo hablo de licencias de Windows Server y de SQL Server, que con este licenciamiento podemos ahorrar gastos si migramos los equipos a la nube. Sí, eso sería, pues estos equipos al final suben también en cloud. Habíamos hablado en las diapositivas previas de esos entornos híbridos que yo cojo esos servidores y los subo a la parte de cloud. Estos que estoy subiendo a la parte de cloud, pues evidentemente serán más servidores que tendré en computación dentro de Azure y que también tendré que pagar por el consumo. Pero la licencia en sí, bien, si es una licencia que adquirí en un contrato open o que tiene una licencia con Software Assurance, sería en este el caso, pues podemos tener esas reducciones en el impacto tanto de la licencia SQL como la licencia de sistema operativo servidor, ¿no? El ejemplo que os ponemos aquí con unos precios aproximados, no estamos hablando de que estamos subiendo esos servidores backend, SQLs, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un entorno, pues oye, bueno, puramente de Windows Virtual Desktop. Con Office funcionando y con la licencia de Microsoft 365. Sí. Y en esta diapositiva vemos los tipos de servicios que ofrecemos, ¿no? Podemos dividirlo en 3 tipos de servicios. El primero sería servicio no gestionado, enfocado a empresas que ya tienen departamento de TI y que se van a encargar de la gestión de todo el servicio. Tenemos otro tipo que sería el servicio en media gestión, que son empresas que sí que disponen de departamento de TI, pero requieren o necesitan asesoramiento en cuanto a implementación, mantenimiento periódico, en materia de seguridad. Lo que quieren un poco es un respaldo nuestro. Y por último teníamos el servicio en cuanto a la gestión completa, que sería sobre todo enfocado para empresas que no disponen departamento de TI. Y lo que quieren es que nosotros desde Awerty hagamos tanto el desplegamiento, la implementación y mantenimiento de todos los equipos y de todos los servicios informáticos. Bueno, entraríamos sin más ya al turno de preguntas y respuestas. Como os comentaba, teníais la opción en la sesión, tenéis un botón de chat y ahí podéis lanzar vuestras preguntas. Estamos encantados de poderos dar respuesta. Tenemos alguna pregunta que ya nos habían formulado entre medio. Nos comentan cuánto
qué tiempo, un ejemplo de tiempo de implementación de Windows Virtual Desktop que hayamos tenido como experiencia, ¿no? Pues bueno, yo os podría poner ejemplos que, por ejemplo, clientes que eran aproximadamente unos 15 usuarios que estaban trabajando o que sí que están trabajando con soluciones de A3, de Walter Kluber, y el movimiento de tener esos servidores en un entorno on-premise a subirlo a un entorno híbrido y acabar siendo un entorno 100% cloud con Windows Virtual Desktop, el tiempo de cambio, de hacer ese cambio, en nuestro caso han sido aproximadamente para un grupo de personas como esta no mayor de 6 días hábiles, bien, desde que empezamos hasta que ya lo tenemos todo. Y el impacto en el usuario de decir, bueno, ¿cuándo me vais a interrumpir el servicio? Solo ha sido en el momento de hacer el último incremental sobre los datos de uno de los servidores que tenía y que se estaba moviendo a cloud. Es decir, que prácticamente pudo tener un impacto de entre 1 hora y 2 horas de interrupción de servicio. Bien. ¿Qué experiencia nos dicen nos encontramos a diferencia de usuarios que estaban trabajando anteriormente con Terminal Server con respecto a Windows Virtual Desktop? Bueno, sobre esta pregunta, la experiencia que hemos encontrado es, primero, todo lo que tiene que ser administrar los servicios de Windows Virtual Desktop son mucho más simples, ¿bien? Pero el usuario, la experiencia que ha obtenido fundamentalmente es la facilidad de uso del propio sistema operativo. Como ya están acostumbrados a un equipo de trabajo, un sistema operativo de Windows 10, pues ya es, como está en el mismo entorno, pues tienen toda esta facilidad de uso. Y por último, sí, aquí sí, es una pregunta que ya nos habían hecho, que era sobre el tema de la identidad. Es decir, ¿cómo puedo controlar yo que un usuario que está en su casa, ¿vale? Y que accede a un entorno de Windows Virtual Desktop, no solo con el usuario y la contraseña podemos controlar que realmente ese es el usuario, ¿no? Es decir, que no le han robado el usuario y la contraseña y están haciendo la conexión desde otro lugar, ¿no? Entonces aquí esto es lo que hemos comentado y es una gran diferencia con respecto a entornos remotos, que es todo lo que le llamamos del acceso condicional o el factor de multiautenticación. La posibilidad de que ese usuario, cuando está haciendo esa conexión, ¿vale? En su equipo de trabajo o en otro equipo, si se detecta que es en otro equipo, le va a decir la primera vez, oye, introduce tus credenciales, evidentemente, y ahora pues te vamos a enviar un mensaje o vas a tener que disponer de una pequeña aplicación en tu móvil, por poner un ejemplo, para poder hacer esa segunda validación y saber que realmente eres tú quien está accediendo. Y luego también si el equipo que está utilizando el usuario es un equipo tipo Surface o un equipo que lleve la tecnología Windows Hello para este usuario que se está conectando remotamente, directamente el reconocimiento facial va a hacer ese factor de autenticación, es decir, con lo cual eso también es una ventaja, que esa ventaja hoy en día en los entornos de remote desktop tradicionales no existe, tienes que buscar herramientas de terceros, ¿vale? Y son complejos en modelos híbridos, modelos cloud, modelos on-premise. Otra de las preguntas que tenemos, aquí nos dicen, ¿se podría trabajar también con aplicaciones de gestión de almacenes en la nube y realizar gestión de picking con pistolas desde el propio almacén de la empresa? Bien, en este escenario, toda la parte nos hemos encontrado diversos modelos de pistolas, ¿no? A la hora de hacer aspectos de picking, ¿vale?
Hay algunas, no sé si es el caso, que ya incorporan de por sí que no deja de ser una sesión de remote desktop, la propia pistola en sí. Entonces, en esos casos, pues bueno, sí que se podría en ese entorno, ¿vale? Si no es así, si es un tipo de sistema operativo que de la pistola en sí no está en un entorno de remote desktop, sí que funciona, pero en este caso lo que solemos hacer es, vemos esa red de almacén y en esa red de almacén aplicamos, para esa red segmentamos una VPN específica y controlada, ¿vale? Para esa conexión, ¿vale? Es decir, eso es como la experiencia que hemos tenido, ¿no? Y sobre todo estas pistolas, dependiendo de cómo estén funcionando sus sistemas, ¿vale? Controlar muy bien aspectos de latencia y sobre todo aspectos de latencia si atacan contra bases de datos SQL en cloud o donde fuera. Es decir, que alternativas hay, pero serían así. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, si quieres dejamos un par de minutos o 4, porque yo creo que, bueno, tenéis la ocasión ahora de poder preguntar cualquier cosa que queráis, que realmente, pues... hay más aspectos sobre la tecnología de... Bueno, la tecnología de Microsoft en Windows Virtual Desktop está en constante actualización de nuevas funcionalidades. Sí. De hecho, hace aproximadamente unos 2 o 3 días Microsoft en nuestra red de partners nos publicó como una especie de plantillas, ¿no? de aplicación en los entornos de virtualización de Windows Virtual Desktop para que el usuario se sintiese lo más confortable posible con las aplicaciones ofimáticas tradicionales, ¿no? Y un poco, pues, aspectos de este tipo pues hace que al final no sea solo la tecnología pura en sí, de si el protocolo es mejor o es peor, etcétera, que son conceptos imprescindibles, sino también pues eso, esta evolución que está pensada en mejorar la usabilidad del empleado con las aplicaciones y que se sienta lo más confortable posible. De hecho, Microsoft tiene publicada un artículo que es el roadmap de Windows Virtual Desktop, y ahí se pueden ver las próximas novedades, ¿no? Las próximas evoluciones que va a tener el servicio en el transcurso de este mismo año. Sí, sí. Luego, aquí tenemos otra pregunta que nos hacen, si podemos estar trabajando en un entorno demo, un entorno de pruebas sobre Windows Virtual Desktop. La respuesta es que sí, es decir, si lo queréis probar, tenéis la posibilidad con nosotros de poderos dar un entorno de prueba. Evidentemente no va a ser con vuestros datos, ¿vale? Os dejaríamos un entorno para que lo pudieseis probar y ver un poco, pues, aspectos de usabilidad, etcétera. Y si quisieseis tener un piloto más allá, estamos haciendo pilotos con determinados clientes dependiendo un poco del volumen de usuarios finales que quisiese poner en ese entorno en cloud, ¿no? Es decir, que esto sí que lo podéis comentar directamente con las personas que normalmente tratáis dentro de Awarety. Bien. Vale, aquí otra pregunta que nos hacen, bien, es si la posibilidad, muy bien, de hacer de volver atrás, ¿no? Es decir, estoy trabajando con un entorno de Windows Virtual Desktop, pero ¿qué impacto tiene volver a una situación como la que tenía antes? Bueno, aquí hay impactos, ¿no? Es decir, si yo tenía un entorno híbrido que tenía mis servidores en on-premise o en mis instalaciones y los había subido al entorno de Azure y quiero volver otra vez al entorno on-premise,
Esto puede tener cierto impacto. ¿Por qué? Porque el entorno Windows Virtual Desktop va con un sistema operativo que no tiene nada que ver con el que tenía anteriormente. En fin, dependiendo de los aplicativos que haya subido también a cloud, pueden haber diferencias, con lo cual nuestra recomendación en este sentido es que cuando estoy trabajando con Windows Virtual Desktop en un piloto, pues trabaje con un entorno híbrido y que decida paulatinamente qué servidores voy moviendo a Azure. Es cierto que luego esos servidores puedo volverlos a bajar a un entorno, ya sea con las propias herramientas de Microsoft o ya sea con herramientas de backup y restauración, como podría ser Arserv, ¿de acuerdo? Es decir, que ese problema no lo hay, ¿no? Tenemos otra pregunta por aquí, David. Sí, dentro del servicio de Microsoft 365 Business Premium entra el servicio de los respaldos de la máquina virtualizada, tipo hacer snapshots o backups completos de la máquina. A ver, yo os diría que todo lo relativo a backups, copias de seguridad o snapshots de estos equipos Windows 10 ya los ofrece un servicio de Azure, que justamente es el servicio de Azure Backup. Ahí podemos hacer eso, configurar políticas de retención del dato y podemos restaurar tanto los equipos enteros como archivos por forma separada, ¿no? Azure Backup es un servicio de copia de seguridad ya probado por Microsoft. Si la pregunta es si estaría incluido dentro de la licencia, la respuesta es no. Es decir, la licencia no va más allá de que te permite utilizar un equipo en Windows Virtual Desktop, pero los costes adicionales a mi licencia, la que está en la web de Microsoft, que dice, pues una licencia Business Premium vale, no sé, ahora me lo invento, 13 euros usuario mes, por poner un ejemplo. ¿Qué más tengo que añadir a eso? Pues bueno, tengo que añadir la máquina virtual que va a estar trabajando para ese usuario. Puede ser una máquina multisesión, como decíamos, y sí, si tengo que ponerle una capa de backup en base también a la vida del dato que yo quiera llegar a almacenar de instancias de backup sobre esa máquina, ¿no? Pero técnicamente es relativamente simple, es decir, una vez que tú tienes funcionando eso, la posibilidad de entrar adelante y de hacer restauraciones de puntos de restauración es simple. ¿Vale? Yo también lo que digo normalmente que es que la plataforma de Microsoft Azure viene a ser como un puzzle. Es un puzzle en el que tú seleccionas las piezas con las que quieres jugar y las añades o las quitas en función de tus necesidades. Hablo, por ejemplo, pues eso, una pieza de Azure Backup, hablaría de otra pieza como podría ser servicios de Azure SQL, los servicios de Windows Virtual Desktop, habría otra pieza que sería las conexiones VPN. Es en función de cada escenario, ¿no? De cada empresa, de cada modelo, el añadir más o menos piezas y después lo que he dicho de la escalabilidad, de aumentar la potencia de los servidores, de los equipos, reducirlo. Bueno, yo siempre digo que es como un puzzle. Y ya para terminar, porque ya estamos fuera de tiempo, pero sí, acordaros que los conceptos de escalabilidad pueden ser horizontales o pueden ser verticales. Es decir, yo puedo tener tres equipos Windows Virtual Desktop basados en Windows 10 multisesión y entonces allí tener a lo mejor de forma aislada, pues no sé, 15 usuarios, por poner un ejemplo, ¿no? Pues yo puedo hacer un crecimiento o un decrecimiento horizontal en el número de equipos, ¿de acuerdo? Y luego también podría hacer un crecimiento vertical, que es a esos equipos darles más potencia y más memoria, ¿vale? ¿Cuál es la mejor solución? Dependiendo. Por ejemplo, hay clientes que un modelo horizontal funciona bien porque tú puedes coger y decir, mira, oye, pues yo en plena potencia estoy trabajando con 4 servidores, hay 4 equipos multisesión de Windows 10, bien, pero yo a partir de las 5 de la tarde, ¿de acuerdo? O a partir de las 6, dependiendo de las cargas de trabajo, esto se reduce automáticamente a un servidor, ¿no? O a una máquina. Esto lo que ayuda sobre todo es a reducir los costes de Azure. Al apagar las máquinas virtuales ya no hay
coste en cuanto a computación por máquina virtual. Esto pues sería más complicado si hiciese un modelo no horizontal sino vertical. No es fácil coger una máquina, una que solo tengo, que ahora digo, ahora tiene 8 gigas y ahora le quiero poner 64 gigas y ahora quiero bajar las 64 gigas y ponerle 8 gigas. Esto, un movimiento de este tipo genera interrupción. Tiene más impacto. Tiene más impacto. Bien. Bueno, pues yo no veo ninguna pregunta más. No. Yo os emplazo a una siguiente convocatoria que vamos a hacer, que ya es más... Una sesión más técnica. Una sesión más técnica, con una duración también aproximada de 1 hora. Y bueno, agradeceros sobre todo las preguntas. Espero que os haya gustado y nos vemos de aquí, pues aproximadamente creo que 2 semanas. Sí, 2 semanas. Pues muy bien. Bueno. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.